Muy bien, no quería yo pasar por alto el capítulo primero, no quería ir al capítulo segundo de Jonás sin primeramente darle honor a quien merece el honor. Cuando usted escudriña el libro de Jonás, les dije que estábamos ante una historia. Al escudriñar Jonás, nosotros estamos ante una historia, una narrativa bíblica. Y es importante que nosotros entendamos cómo aprender de la Biblia, cómo aprender en una porción o en otra. Cuando nosotros estamos en una narrativa bíblica, histórica, es decir, cuando usted está leyendo una narrativa histórica, una historia de la Biblia, necesita prestar atención a los personajes que se citan en la narrativa. Tiene que prestar atención a los personajes o al evento. Y tiene que encontrar un punto cumbre. Hay unos puntos más altos en la narrativa. Inicia una historia y va trepando el tono hasta llegar a los puntos más altos, donde llega a un punto ya de quiebra, tiene que empezar a bajar y terminar en paz. Así son las narrativas bíblicas. Ese es el estilo, es la forma en que está narrada la Biblia cada vez que contempla alguna historia. Cuando nosotros leemos el libro de Jonás es una profecía, pero es una profecía narrada a manera de una historia. Desde niño yo aprendí la historia de Jonás. Desde chiquito, las maestras de escuela dominical me contaban sobre Jonás. Jonás era el personaje principal de la historia, no el Señor. Cuando usted lee el libro de Jonás, el personaje principal de la historia no es Jonás, es el Señor. El Señor está gobernando la historia completamente. Cuando usted lee ese texto, usted va a encontrar al Señor operando, el Señor actuando, el Señor haciendo muchas cosas, como lo veremos esta mañana. Así que cuando usted abre el libro de Jonás, el inofensivo libro de Jonás, porque es una historia de un hombre que estaba en el vientre de un pez, y uno piensa que puede ser un libro inofensivo. Cuando usted abre ese pequeño libro, usted acaba de destapar una caja, dicen, de Pandora, ahí puede salir de todo. Y lo que va a salir ahí principalmente, sobre todo, es el Señor. Y cuando el Señor aparece, los hombres deben de guardar silencio. Cuando el Señor aparece en la historia, nosotros deberíamos dejar de estar formulando nuestros propios planes. Deberíamos abandonar cualquier idea que tengamos de nuestras propias conjeturas y escuchar al Señor. Nosotros deberíamos escuchar al Señor hablar más de lo que normalmente lo hacemos. Deberíamos ver al Señor gobernando nuestras vidas, más de lo que normalmente ocurre en nuestras vidas. No vaya a ser que nos pase a nosotros como un personaje en la Biblia. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 5, por favor. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Usted puede preguntarse a quién me parezco yo. ¿Me parezco a un lector ávido de la palabra de Dios que encuentra al Señor en las páginas de la palabra de Dios? ¿O me parezco al hombre de Éxodo 5, 1 al 2? Éxodo 5, 1 al 2. ¿Lo tienen? Después Moisés y Aarón fueron y dijeron ¿a quién? A Faraón. Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, aquí es para donde vamos. ¿Qué dijo Faraón? ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz? ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Qué interesante esa actitud. ¿Quién es el Señor? Yo no conozco a tal hombre. Yo no conozco a tal personaje. No tengo por qué doblegarme ante él. Si hay alguien que salió bien perjudicado en esta historia de Éxodo, fue el Faraón. Bien perjudicado por oponerse al Señor, Dios del cielo. Y en el lenguaje de Jonás, que creo que es marítimo, el mar y la tierra. En el lenguaje de Jonás, la tierra no va primero, va después, porque es una narrativa marítima. Es algo que ocurre todo en torno al mar. Y dice él, el Señor, Dios del cielo, que creó el mar y la tierra. En él yo creo, a él yo temo.
Pero el faraón dice, yo no sé quién es el Señor, yo no lo conozco. Hay dos cosas en las palabras de Faraón. Primero, ignorancia, pero sobre todo arrogancia. Es una ignorancia arrogante. Es un gran acto de arrogancia decir, yo no sé quién es Él. No lo sé, no lo conozco. Faraón está diciendo, ni me importa. No conozco al Señor. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz? No me interesa. Recuerde, en las narrativas bíblicas, y Éxodo es una narrativa también, en las narrativas bíblicas hay personajes y uno tiene que aprender de los personajes. Uno tiene que ver si este personaje es para mí algo positivo o es algo negativo, es un ejemplo a seguir o es algo de lo que me debo distanciar. En el caso del faraón, es algo de lo que nosotros nos debemos distanciar. Nunca debe ser nuestra mentalidad, yo no conozco al Señor, ¿por qué yo habré de oír su voz? ¿Cuál es la razón por la cual yo debería estar atento a Él? Pues gracias a Dios nos han sido dados libros como el de Jonás, que profundamente nos presentan al Señor. Profundamente nos presentan al Señor. Hemos dicho que en torno al Señor está la identidad de Jonás. En torno al Señor se define la voluntad de lo que Jonás hace o de lo que Jonás no hace. Y no solo de Jonás, sino también de los marineros. Los marineros son otro grupo de personajes en la narrativa bíblica del libro de Jonás. Pero no son los únicos dos, no solo está Jonás y los marineros. Ahí está por sobre todo, abriendo y cerrando capítulos, ¿quién? El Señor. Ahí está el Señor. Yo quiero que usted recuerde lo que estábamos cantando. Todo lo demás, arena es. Su primer conflicto, su primer compromiso es con el Señor. Si usted ha visto primeramente al Señor, usted lo ha visto todo. Ahora usted tiene la esperanza, ahora usted tiene la fuerza, ahora usted tiene la paz. Porque siempre que uno habla en términos negativos, su primer conflicto, su primer compromiso, eso es como los términos negativos, siempre como la cara negativa. Alguien puede pensar que la Biblia solo está llena de cosas negativas. No, está llena de cosas positivas, pero está lleno de el Señor que reina, el Señor que reina sobre toda la tierra, sobre el mar, desde los cielos, desde su trono, desde su morada, el Señor que reina. Y eso debería ser bueno, ¿no? Eso debería ser hermoso. Yo me ponía a pensar, si la Biblia solo tiene un lenguaje de catástrofe, si la Biblia solamente tiene una narrativa dramática, ¿por qué los pastores se ponen saco y corbata? ¿Por qué los pastores se presentan hermosos para predicar? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es hermosa, porque el Señor es grande, es digno de toda gloria, es digno de toda honra. Por eso nos vestimos bien, porque hay cosas hermosas, pero no las habrán para nosotros si primeramente nosotros no conocemos al Señor de la historia. Esas cosas hermosas no estarán abiertas para nosotros si primeramente no doblegamos nuestras rodillas ante el Señor de la historia. El Señor. Todo lo demás es arena. Todo lo demás es arena. La iglesia existe porque existe el Señor. La creación existe porque existe el Señor. El cielo existe porque el Señor está ahí. Por eso es hermoso, decía un predicador, por eso queremos ir ahí, a la comunión con Dios, porque ahí está el Señor. No es por sus calles de oro, no es por su mar de cristal, que déjeme decirle que creo que nada de eso hay ahí. Ahí está el Señor. Y donde está la presencia del Señor, la persona va a sentir que está en el lugar más hermoso, el lugar más pleno, en la condición más plena. Así que, mi amado, recuerde, el Señor es el centro de la narrativa de la vida del hombre. Yo le dije que usted y yo habíamos sido creados para ser parte de una mega narrativa, de una gran narración. Nosotros no fuimos creados para cosas pequeñas, nosotros no somos creados para perder el tiempo. Nosotros fuimos creados y debemos ser parte para encontrar nuestra identidad y encontrar la voluntad correcta. Debemos ser parte de la gran narrativa, de la metanarrativa bíblica. ¿Y cuál es la metanarrativa bíblica? La redención. Pero en realidad la metanarrativa bíblica es el Señor. No hay redención sin el Señor. El Señor es
la gran narrativa. Usted puede considerarse desligado de quien quiera que sea que está a su lado. Usted puede considerarse desligado de cualquiera que sea el problema, pero usted jamás podrá considerarse desligado del Señor. Su primera gran cosa con la que usted tiene que lidiar es el Señor, su comunión con el Señor, su conocimiento del Señor, su servicio al Señor, su honra al Señor. Él es el centro de la narrativa de la vida del hombre. El Señor es primero. ¿Cuántas veces lograron anotarlo? Que estaba ahí. Yo revisé el capítulo primero y al menos en 13 ocasiones, en 17 versículos, en el capítulo primero de Jonás, aparece la expresión el Señor o alguna referencia a Él. Invoca a tu Dios. ¿Quién es ese? El Señor. Quizá Él. ¿Quién es ese? El Señor. ¿Escucharon eso? En 17 versículos, al menos hay 13 referencias al Señor. Si usted estuviese leyendo y alguien repite mucho una palabra, usted diría que él tiene una muletilla al hablar, o bien eso que él está diciendo es sumamente impactante, lo tiene a él impactado, y por eso está refiriéndose a eso constantemente. El libro de Jonás tiene impactado a quien quiera que sea su escritor. El que lo tiene impactado es el Señor, porque se cree que el libro de Jonás no fue escrito por Jonás, ya que toda su narrativa es como desde afuera, como si alguien nos contara la historia de Jonás, como si alguien la conociera bien y nos contara toda su eventualidad. Los eruditos están de acuerdo en que muy probablemente no fue escrito por Jonás, es la historia de Jonás, es la narrativa en torno a Jonás, pero hay alguien que ocupó el centro de la pluma del escritor. Ese es el Señor. El escritor estaba enfocado en el Señor. Todo lo que ocurría en la narrativa de Jonás estaba en torno al Señor. Jonás 1:1, la palabra del Señor vino a Jonás. Así que el que habla en el libro de Jonás es el Señor. Luego dice, el Señor es además aquel de quien los hombres huyen. Jonás 1:3, Jonás se levantó pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El Señor es el que desata la tempestad. Nos dice el texto del verso 4, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Así que el Señor es el que habla, el Señor es de quien huyen, el Señor es el que desata la tempestad, el Señor es a quien invocan los malos. Invoca a tu Dios, dice. El Señor es a quien invocan los malos cuando están en problemas. Invoca a tu Dios, quizás tu Dios nos escuche. El Señor es a quien invocan los malos, el Señor es a quien temen los santos. Dice Jonás, yo temo al Señor, Dios del cielo. El Señor es a quien temen los santos, el Señor es el que hace como le place. Dicen los marineros, tú, Señor, has hecho como has deseado. En el versículo 14, que es uno de los versículos más largos de la historia. En el versículo 14, tú, Señor, has hecho como has deseado. El Señor es quien hace a quien hacen voto los atemorizados. Dice, arrepentidos temieron en gran manera, hicieron votos. ¿A quién? Al Señor. El Señor es el que dispone de la experiencia del hombre. Dice Jonás 1:17, el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Y como una conexión al capítulo 2, el Señor es a quien Jonás ora. El Señor es el centro de toda la historia. En el libro de Jonás, el Señor es el centro de la narrativa y por lo tanto, en el libro de los hombres, en la vida de los hombres, el Señor es el centro de su historia también. Quiéranlo o no, aceptar, recibir o creer, ninguno podrá huir demasiado como para nunca tener que ver al Señor. Ninguno podrá hacerlo. Si con lenguas de ángeles yo pudiera describirles esto, si mi idioma sirviera para ir más allá, abrir nuestros sentidos y hacernos entender la importancia y la relevancia de este asunto, lo hiciera. Pero ahí es cuando el predicador siente que se queda corto. Estaba pensando que yo pude predicar de Satanás varios sermones. ¿Oyeron eso cuando prediqué de Thomas Watson, hablándonos él de Satanás? Yo prediqué varios sermones.
Pero cuando voy a predicar del Señor, nuestro idioma es corto, porque aquello es demasiado grande para ser nombrado aún entre nosotros. Porque nuestra dependencia del Señor es tal, en Él encontramos nosotros nuestra existencia, que es como el barro tratando de hablar del que lo forma. Es como si fuéramos una vasija de barro tratando de hablar del alfarero. ¿Qué podría decir el barro? De aquello que es mucho más grande que Él, de aquello sobre lo cual Él no tiene ningún control, aquello que Él no domina absolutamente para nada. Nosotros, mis amados, mis hermanos, nosotros dependemos del Señor completamente, totalmente. Nosotros no tenemos nada que decir delante de la presencia de Él, solamente aprender. ¿Qué dijo Job cuando fue confrontado con toda esta realidad? Si yo antes había hablado, ahora mejor me callo. Tú eres tan grande, Señor, es tanto tu poder, que yo mejor guardo silencio delante de tu presencia. Yo creía que te conocía, pero realmente yo no te conozco. Mi amado, cuando hablamos del Señor, realmente estamos hablando del punto centro, el punto alto, el punto bajo, el punto ancho de toda la narrativa humana. Todas las historias de la vida de los hombres se escriben a partir de la historia de Dios. Y los hombres no podrán escapar de esa realidad. Él es el punto centro. Él es el punto centro. Y un día tendrás que darle cuentas. Yo era niño, como los niños que veo aquí, y yo tenía a mi papá. Ese era el punto centro. Si mi papá decía, Edier, venga, Edier Gerardo Urbina Cruz, mi papá no usaba esa terminología, mi mamá sí. Si me llamaban por el nombre completo, yo estaba en problemas. La persona que tenía la autoridad sobre mí me estaba llamando a cuentas. Hoy yo no estoy bajo la autoridad de ellos. Hoy yo no necesito rendirles cuentas, pero jamás podrá ser así delante del Señor que me creó. Yo puedo desligarme de esta autoridad. Usted va a hacerlo. Constantemente hablo a la mente de mis hijos y les digo, yo no seré para siempre tu papá. Yo no seré para siempre la figura de autoridad sobre tu vida. Pero jamás podrán decir eso con respecto al Señor. Jamás podremos decir eso con respecto al Señor. Me imagino que llega un tiempo en que dice mi papá, Edier ya está viejo. ¿Qué le vamos a decir? A veces estamos trabajando y los compañeros de trabajo piensan que somos hermanos. Cuando yo me dejo la barba larga la tengo más blanca que la de mi papá. Y la gente piensa que somos hermanos. Dicen, ¿ese es tu hermano? Él es mi papá. ¿En serio? ¿Ya no es tu papá? Sí, él es mi padre. No somos hermanos. Él es mi padre. Pero parecemos iguales. Pero delante del Señor yo nunca seré un igual. Él siempre será santo. Siempre será demasiado alto, demasiado grande, demasiado profundo, demasiado ancho. Había un canto de niños, ¿verdad?, que decía, tan alto, tan hondo, tan ancho. Es el amor, y si es el amor del Señor, ese es el Señor también. Él es demasiado alto, demasiado profundo, Él es insondable. Nosotros nunca podremos entender la profundidad de los pensamientos del Señor, pero nosotros somos su creación. Él es el centro de nuestra historia y estamos llamados a estar sujetos a Él, a sus designios, a su voluntad. Dios quiera que esta mañana usted sufra un reseteo mental y usted salga de aquí pensando en la soberanía del Señor, sobre su vida, sobre la mía, todo lo demás, arena es. Anhelara yo que usted pudiera decir, ¿a quién, cómo huiré yo de su presencia? ¿A dónde me iré? Yo no puedo irme a ningún lado, yo no puedo evadir mi responsabilidad delante del Señor. ¿Por qué estás aquí hoy? Porque Jehová reina y debe de temblar delante de Él toda la tierra, incluyéndome a mí. Yo no estoy aquí por un ritual, yo no estoy aquí por familiaridad ni por conexión de amistad, todas esas cosas son arena. Cuando usted se muere ya usted no es familiar, ya no es amigo, ya no es nada. Usted es un cuerpo muerto y su alma ha vuelto al Señor que la creó. Cuando alguien muere ya dejó de ser todo lo que era, porque todo lo demás arena es. Pero del Señor jamás se pudo desconectar. Ni la muerte sirve para escapar de su presencia. Ni la muerte sirve. Más bien, ¿qué hace? Nos abre la puerta y dice, pase, ahí está el Señor. Con Él es que usted tenía que hablar, con Él es que usted tiene que tratar.
Él es el dueño de su alma. Pero no era mi mamá, no era fulano, no era sutanito, no es que mi apellido era este, no era Mayra, no era Chano, no, era con el Señor. Era con el Señor. Todo lo demás era arena. Todo lo demás era una sombra, un símbolo. Su verdadera responsabilidad está con el Señor, que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, incluyéndonos a nosotros. Y las gallinas son bienaventuradas porque no tienen que darle cuenta al Señor. Las vacas benditas no tienen que dar cuenta al Señor. Pero nosotros, solo hay un par de cosas establecidas para nosotros: la muerte y el juicio. Establecidas para nosotros. Solo hay un par de cosas que nos están esperando. Dice un amigo mío, la muerte tiene apellido, ¿sabías? ¿Han oído ese chiste? Apellido Segura. Solo hay un par de cosas que nos están esperando: la muerte y Dios. Solo hay un par de cosas que nos están esperando. ¿Has pensado en eso alguna vez? No, yo me voy a casar, pastor. No, solo hay un par de cosas que nos están esperando. Claro que vamos a hacer muchas cosas. A mí me está esperando mi plato de comida, a mí me está esperando la reunión de la tarde, a mí me está esperando otra reunión. Me están esperando muchas cosas, pero solo hay dos cosas que son seguras: la muerte y el Señor, el creador de todas las cosas, el centro de mi universo. Así que, mi amado, medita. Nosotros debemos decir como los marineros del libro de Jonás. Jonás 1:14. ¿Qué dijeron los marineros en el libro de Jonás? Tú, Señor, has hecho como has deseado. Tú, Señor, has hecho como has deseado. Creo que hay dos, en realidad hay tres, pero en el capítulo primero del libro de Jonás hay dos grandes expresiones con respecto al Señor. La primera de ellas, la palabra del Señor vino a Jonás. Y la segunda, tú, Señor, has hecho como has deseado. Todo lo demás está encerrado en medio de ese contexto. Todo, la historia de Jonás, la de los marineros, el mar embravecido, el pez que se lo tragó, todo está en medio de ese contexto. Que la palabra del Señor vino a Jonás, pero Jonás decidió huir y que el Señor hizo como él había deseado. Fue imposible escapar de su presencia. De nuevo, espero que esta mañana usted reciba un reseteo con respecto al Señor, el Dios de la gloria. En segundo lugar, ir en contra del Señor es buscar nuestro propio mal. Pastor, ¿cuál era el primero? Dice mi papá que él tenía un profesor que decía, bueno, ya estamos listos para el examen. Y uno decía, pero no ha dado la clase. El primer punto era que el Señor es el centro de la narrativa de la vida humana. Y el segundo punto es que ir en contra del Señor es buscar nuestro propio mal. Cuando usted lee el libro de Jonás, suena como a esto. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 26. Hechos 26, verso 9 en adelante. Vamos a leer una buena porción ahí. Hechos 26, 9 en adelante. Hechos 26, 9. Cuando usted lee el libro de Jonás, suena como a esto. ¿Lo tienen? Hechos 26, 9. Dice Pablo, que también es Saulo, o Saulo, que también es Pablo. Su nombre en dos idiomas, en dos lenguas distintas. Dice, ¿lo tienen? Yo ciertamente, este es Pablo hablando, yo ciertamente había creído, Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males. Interesante, había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre, si usted quiere poner ahí, del Señor. Pero ahí dice él, de Jesús de Nazaret. Yo pensé que tenía que hacer muchas cosas malas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén, dice Pablo. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Es decir, cuando murió Esteban, fueron puestas las ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Fueron puestas las ropas a los pies de un hombre llamado, ¿tú sabes lo que eso significa? Autoridad. Aquí estás, Pablo, Saulo, tal como lo has pedido. Aquí están las ropas del hombre al que vamos a matar. Y Pablo dice, yo añadía mi voto cuando alguien iba a morir. No solo los echaba presos, también los matábamos, dice Pablo.
El verso 11, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Saulo de Tarso. Pablo, el apóstol Pablo, que nos escribe Corintios, Romanos, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Tito, Timoteo 1 y 2, Filemón. ¿Qué le parece? ¿Se me quedó alguno? Creo que sí, seguramente. ¿Ah? ¿Cuántas cartas nos escribió? Un montón. Sí, es uno de los autores más prolíferos de la Biblia. Y sin embargo, él había pensado que su deber era, póngale lo que quiera. ¿Cuál era el deber de Jonás según Jonás? Huir de la presencia del Señor. Jonás dijo, yo a Nínive, no voy. Se dice que Nínive era la capital de una población, de una ciudad que era enemiga de Israel. Así que Jonás dijo, yo no voy a ir a predicar a mis enemigos. Yo no voy a ir a predicar a una nación que es mala. Pero además de eso, Jonás, eso sí lo dice Jonás. Jonás dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Y eso era lo que yo no quería. Así que Jonás pensó que los castigue Dios mejor por su maldad. Yo me voy. Él había pensado que su lugar era irse. Los marineros, cuando Jonás les dijo, miren, aquí no hay nada que hacer, lanzarme al mar es lo que tienen que hacer. ¿Qué dijeron los marineros? ¿Cómo lanzarte al mar? ¿Cómo vamos a hacer eso? Es sangre inocente, ¿cómo vamos a quitarte la vida? Si te la tiramos al mar, mueres de inmediato. Eres un profeta, no eres un marinero. Si te lanzamos al mar, te mueres. Nosotros vamos a remar hasta la orilla. Ellos pensaron que su tarea era ir a la orilla y dejar a Jonás. Y decían, bajándose Jonás, ya estuvo. Y Dios dijo en todas las ocasiones, no, no y no. Jonás, tú no te vas de donde yo te dije que fueras. Marineros, ustedes lo lanzan al mar. Tienen que lanzarlo al mar. Lo van a lanzar al mar. No pueden esquivar eso. Y a Saulo de Tarso le dice en el versículo 13, Hechos 26:13, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le dice, Saulo, Saulo, ¿qué se siente estar pateando algo que te está haciendo daño? Saulo, estás yendo contra la voluntad del Señor. Estás pateando el aguijón. ¿Cómo se sentiría eso? Siempre yo me imagino un clavo, una varilla grande saliendo de la pared y yo pateando. Una varilla con una buena punta. ¿Cuántos golpes necesitaría yo para destrozar mi cuerpo? Con el primero voy a pegar un buen grito. Y si sigo golpeándolo, mi amado, ¿cuántos de nosotros estamos pateando contra el aguijón? El centro de la historia es el Señor. ¿Por qué nuestra historia no se está resolviendo de una manera adecuada, que glorifica a Dios? Preguntémonos si mi vida está glorificando al Señor. Y si usted dice no, entonces estás pateando el aguijón. Así de simple. Estás golpeando el aguijón, te estás haciendo daño a ti mismo. El Señor es el centro de la historia. Ir en contra del Señor es dañarme a mí mismo. Eso es lo que estamos diciendo en este punto 2, es buscar nuestro propio mal. Al leer la historia de Jonás, Jonás está buscando su muerte. Lánceme al mar. Aquí no queda de otra. Los marineros, al intentar remar a la orilla, ¿qué están buscando? Su muerte. Porque Dios lo que hizo fue embravecer el mar. Saulo, al perseguir a la iglesia del Señor, que estaba buscando su muerte. Y de todas ellas, bendito sea el Señor, los libró Dios. De todas ellas. De todas ellas. Pero estás pateando el aguijón. Siempre digo que el camino al cielo es como una silla montada sobre rieles, como los juegos que hay en el parque de diversiones. El camino al cielo es exactamente igual como los juegos que hay en el parque de diversiones. Usted se sienta y lo abrochan y a partir de ahí no hay nada que usted pueda hacer. Nada que usted pueda hacer. Usted no puede parar el jueguito ese. ¿Usted ha visto?
grite, haga lo que quiera, el juego no va a parar hasta que termine la función. Mi amado, dice Jonás, la salvación es del Señor. Esto no va a parar hasta que termine la función. Pero imagínate que tú vas en ese carrito abrochado el cinturón y el carrito caminando hacia donde él tiene que ir. En el caso nuestro es al cielo. Y yo voy metiendo la mano entre los roles y el riel, despotricándome los dedos ahí, intentando frenar eso. Y se saque la mano de ahí, eso no va a parar. Eso no va a parar. Y usted está intentando desabrocharse y tirarse y decirle, vea, ese cinturón es de seguridad, no se abre hasta que el juego no se detenga. Mi amado, si tú vas al cielo vas a llegar, aunque seas muerto, pero vas a llegar, porque el Señor es el que salva, el Señor es el que lleva para allá, pero no vas a haber disfrutado nada, nada. Decíamos el domingo pasado terminando, algunos van a llegar al cielo oliendo a humo, con olor a humo, innecesario, pudiendo yo maravillarme, como Pablo, de Él, por Él, para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Cómo se llama eso? La doxología del apóstol Pablo. La alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lo amarraban, lo ponían en un cepo, lo tiraban al fondo de la cárcel. ¿Y qué hacía a medianoche? Cantar himnos de alabanza al Señor. Estaba sumamente contento, sumamente satisfecho, y él decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo lo demás, Pablo no decía eso, pero nosotros lo inferimos, todo lo demás, ¿qué? Arena es. Yo lo tengo todo por basura con tal de conocerlo a Él. Solo me interesa llegar allá, nada más. Un pastor amigo mío que canta así de una manera muy chistosa, decía que voy camino a Canaán, voy camino a Canaán, decía. Y dentro de una parte del canto decía, si tú no vas, yo te invito a ir. Como 3 veces dice eso el canto. Y luego termina diciendo, si tú no vas, no me estorbes a mí. Yo voy camino a Canaán. Yo solo voy para a donde pertenezco, al Señor, el Dios del cielo. Y ya está. Ya está. A libertad nos ha llamado, dice Pablo, el Señor. Camine al cielo. Si eres esclavo, procura libertarte. Si no, tírate eso detrás de la oreja ahí y sigue caminando al cielo. Tú vas para allá. Deja de meter la mano entre los rieles entre los rieles y los roles del tren que lleva a Canaán. No, si estamos en Cristo, vamos para allá. Intentar hacer cualquier otra cosa es hacernos daño, es estar dañando nuestra integridad. Así de simple. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estás pateando el aguijón. Te estás dañando solamente a ti mismo. ¿Y sabe qué hizo Saulo? Bendito sea el Señor. Necesitamos que a Saulo le pasara esto. ¿Quién eres, Señor? Dijo él. Y ese quién eres, Señor, le salió así del intestino. Ya Saulo no tenía fuerza. Estaba derribado, estaba impactado por la presencia del Señor. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La vida de Saulo nunca más volvió a ser la misma. Ya no pudo seguir siendo igual. No pudo. Un encuentro con Dios. El Señor lo encontró, lo detuvo, lo bajó del caballo. Siempre he pensado que por mejor jinete que alguien sea de su propia vida, el Señor te va a bajar algún día. Te va a bajar para salvarte o te va a bajar para condenarte, pero Él te va a bajar. No podrás seguir jineteando tu vida por todas las temporadas. No podrás. No podrás. El Señor te va a bajar. Él te va a llamar a cuenta. Por mejor jinete que alguien sea de su propia vida, más te vale que escuches la voz del Señor. Más te vale que entiendas que Él es el centro de todo el universo, el centro de la creación, y que mi vida depende de Él y debo estar sujeto a Él. Dice Amós 5:4, ahí solo a su izquierda una hoja. Amós 5:4, de Jonás 1, a su izquierda una hoja. Vea así, Amós 5:4, ¿qué dice? Porque así dice el Señor,
a la casa de Israel. ¿Qué dice? Búsquenme y vivirán. Amós 5:4. Así dice el Señor a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. ¿Quién es el que hace vivir? Él. ¿Qué me llama Él a mí a hacer? A ir donde Él. Buscarlo, tocar, llamar. La puerta que salva se abre por dentro. Dios es el que la abre. Usted está llamado a que busque, a que llame, a que toque, dice el Señor, y vivirán. Y alguien más dijo, creo que fue Spurgeon: ninguno que haya tocado sinceramente se fue sin que le abrieran. Ninguno que de verdad, humillado en su corazón y entendiendo que del Señor es la salvación, se haya ido sin que le abrieran. Ninguno. Porque el Señor los llama a que toquen, a que busquen, a que clamen, y se les va a oír, se les va a abrir, se les va a dar, a que pidan. El Señor nos llama a esto. En esa pequeña profecía de Amós dice: búsquenme y vivirán. Así que, mi amado, nosotros necesitamos seguir el consejo de los marineros. Jonás 1:6. ¿Cuál es el consejo de los marineros? En Jonás 1:6. Con signos de admiración: levántate y haz que, aléjate de la presencia del Señor, como dice que Jonás hizo. Jonás se levantó, pero para huir de la presencia del Señor. No, ahí dice: levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios, ahí tiene usted, levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Esto es una verdad a través de todas las Escrituras. Tal vez tu Dios piense en nosotros. Tal vez Dios piense en nosotros y no pereceremos. Yo puse en mi Facebook que la revelación de la palabra de Dios deja en duda a los incrédulos, pero afianza a los santos. Tal vez tu Dios escuche. Y el incrédulo decía: pero eso no es como una probabilidad. Y los santos dicen: voy a invocar. Qué interesante, ¿no? Como hay una respuesta distinta entre unos y otros. Unos, guiados por el Espíritu Santo, solo oyen esto. Dice: invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Los santos dicen: yo voy a invocarlo y así no voy a perecer. Y el impío dice, el que está perdido, el incrédulo en su pecado, dice: ¿y cómo sabré si me perdonará o no? Y se desinfla. No invoca, no pide, no busca. Mi amado, recuerde, ir en contra de la voluntad del Señor es hacernos daño a nosotros mismos. Es avanzar hacia nuestra condición de condenación. Estaríamos golpeando el aguijón. Estaríamos haciéndonos daño a nosotros mismos. La palabra de Dios nos llama a que en lugar de eso invoquemos al Señor nuestro Dios, y que ese quizás se vuelva en seguridad, se vuelva en templanza, fruto del Espíritu Santo. Templanza. Templanza quiere decir que yo no me siento salvo hoy y perdido mañana, que no estoy yendo y viniendo, sino que hay una condición estable. El apóstol Pablo es una de las mejores expresiones, aparte del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es una de las mejores expresiones de lo que produce el Espíritu Santo. Dice que no se llenen de vino, que no se embriaguen de vino, que más bien sean controlados, llenos ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. De manera que siempre tengan gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. De manera que para ti el Señor sea toda tu esperanza. Solo va a ocurrir todo eso si el Señor es tu todo. Yo hice una lista que luego quité porque no quería ser aburrido, ya lo han oído. Haga una lista de los nombres del Señor: mi roca, mi fe, mi esperanza, el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi castillo, mi escondedero. Y usted puede seguir. La lista es inmensa de todo lo que el Señor es para mí, de todo lo que el Señor es para los santos. Primero Él tiene que ser todo eso para que yo pueda tener la estabilidad que el Espíritu Santo produce.
Debo estar bajo el control de eso para poder decir como Pablo, para mí Cristo lo es todo. Solo quiero conocerlo a Él, conocer su gloria. Que cuando Él aparezca, yo no sea puesto a un lado, sino que sea recibido. Y era tanto el amor que había en el apóstol Pablo que llegó a decir que solo por una razón él quisiera ser un maldito de Dios. ¿Cuál? Que su pueblo, los israelitas, fueran salvos. Solo por eso. Pero él sabía que eso no era posible. Que no había intercambio de él por los judíos, pero estaba dispuesto a ser condenado. Pero por todo lo demás, Saulo solo quería a Cristo. Solo quería el cielo. Y recuerde las palabras del apóstol Pablo. Yo pensé que este era mi deber. Yo creí que lo que tenía que hacer era irme, huir de su presencia. Dice Jonás, diría Jonás. Los marineros dicen, yo creí que lo que tenía que hacer era por mis propios medios remar a la orilla para que se calmara la tempestad. Nada de eso era verdad. Lo que tenían que hacer era ir ¿dónde? Ir donde el Señor, su Dios. Quizás el Señor los rescatara. Por último, el Señor es quien tiene entonces el control. Eso es lo que vemos en el libro de Jonás. El Señor tiene el control total de todo lo que está ocurriendo. En Jonás 1:17, cuando usted piensa que Jonás va a morir, será lanzado al fondo del mar y morirá. ¿Qué dice que pasó? Y el Señor, el que tiene el control, dispuso. Esa palabra aparece en el libro de Jonás. Aparece unas cuantas veces en el libro de Jonás. El Señor toma el control porque Él tiene el control. Él dispone cosas que usted creería improbables. Es improbable que Jonás viva. Está siendo lanzado al mar, al fondo de un mar embravecido. Y sin embargo dice el Señor, ahí va mi pez, el que yo tengo establecido para que se lo traiga y lo mantenga con vida. Tenga oxígeno en el fondo del mar. Ahí lleno de un montón de cosas, dice Jonás. Lleno de cosas verdes, de algas, baba de ese pescado, quién sabe qué cosa era. El Señor dispuso un pez. De lo que quiere decir esto, es lo que ocurrió, pero para nosotros esto implica que de una manera milagrosa, aunque nos parezca increíble, el Señor hará que aquello que parece improbable acontezca, porque Él tiene el control. Y esto puede ser bueno o malo. ¿Han oído esta expresión? Uno se muere y ya está. ¿Por qué? Porque parece improbable que haya algo más después de la muerte. Bueno, siga contando de esa manera. El Señor Dios del cielo es el dueño de las cosas que parecen que no son ciertas, de las cosas que parecen improbables, de las cosas que son sumamente increíbles. Muestra de esto tu misma existencia. La forma en que nosotros vemos, la forma en que oímos, la forma en que funcionan nuestros cerebros, la manera en que somos formados en el vientre de nuestras madres, la forma en que llegamos a existir, la forma tan precisa en que la creación aún hoy, a pesar de la caída, se mantiene estable. Todo eso parece improbable. Todo eso parece improbable. Yo veo frente a mi casa un pajarito que llega todas las mañanas y se para en una estaca. ¿Sabe qué está esperando? Que improbablemente Dios lo alimente. Increíblemente está parado en una estaca y de pronto, cuando nadie lo espera, cuando parece que no va a haber nada para él, se le ocurre a una esperanza echar vuelo, un saltamontes brincar, un gusano asomar la cabeza y ya comió. Simplemente, lo que parece improbable. Cuando yo necesito esos bichos para ir a pescar, no aparecen. Tengo que buscarlos, tengo que escarbarlos, tengo que remover troncos. Y cuando el pájaro necesita comer, improbablemente se para en una rama y ahí aparece lo que el Señor sabe que Él necesita. Y dice el Señor, yo sé más de ti, de lo que tú mismo sabes de ti mismo. Yo sé más de ti, yo puedo hacer lo que parece improbable que ocurriera, lo que nadie diría que ha ocurrido. Una vez un alcohólico, un borracho a caerse, llegó al culto tan borracho como estaba. Y déjeme decirle algo, fue salvo. Fue salvo. Y dice un profesor, ¿sabe qué creo yo? Que encontró un papá. Encontró un papá. Los borrachos necesitan un papá y él encontró un papá. Ese se llama Dios. Y uno dice, ¿cómo? Qué increíble.
¿Quién creería que alguien tan borracho como estaba fuera salvo así? Y ya otra persona completamente podría mostrárselo hoy en día. Un hombre sumamente íntegro, nada de alcohol en su sangre. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Se sienta, se va, mejor mudado que yo. Y no trabaja como yo. Y era un borracho, obrado, orinado, sucio. ¿Quién cambió su vida? El Señor, que hace cosas que no pareciera que pudieran existir, no pareciera que pudieran ser. Jonás es un libro milagroso. Un pez atragó a un hombre y lo mantuvo con vida en el fondo del mar. Dígame dónde pasa eso. Solo en la historia de Jonás, solo en las manos del Señor. El Señor es capaz de hacer estos milagros. El Señor es capaz de hacer que un hombre después de la muerte vaya al juicio también. El Señor es capaz de hacer eso. ¿Se acuerda que le dije? Esto puede ser bueno o malo, dependiendo de qué lado estás con respecto al Señor de la gloria, el que reina sobre el cielo y la tierra. Él puede hacer que las cosas improbables de tu existencia obtengan vida. Estos huesos vivirán. ¿Y qué dijo el profeta? Solo tú, Señor, lo sabes. Tú puedes hacer eso. Ezequiel estaba seguro que el Señor podía hacer eso, pero el Señor no. Yo no sé, Señor. Solo tú, Señor, lo sabes. Mi amado, tan improbable como también parece que un hombre viva después de muerto, así será, dice el Señor, así será. Los muertos vivirán, dice Juan, yo los vi, grandes y pequeños, de pie delante del trono de Dios. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos según sus obras. Y otro libro fue abierto, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Te parece increíble? ¿No parece verdad? No te has detenido a pensar ni por un momento lo increíble que es nuestra misma existencia en esta tierra. Un planeta que flota en medio de la nada, dando vueltas alrededor de un sol en medio de la nada, dentro de una galaxia que está formada por la galaxia sí está formada por muchos otros sistemas solares, según nos dicen. Yo no he visto nada de eso, pero ciertamente flota en medio de la nada. Un astronauta fue al cielo por primera vez en una nave. Cuando se asomó por la ventana y vio la Tierra, él creyó. Él dijo, wow, existe Dios. Donde él vio ese planeta ahí flotando, azul, en medio de la nada. Ni tan caliente ni tan frío. Siguiendo exactamente las mismas líneas todos los días, con una luna girando alrededor de él, en la distancia perfecta con respecto al sol, sin chocar con los demás, solamente porque el Señor gobierna, solo porque el Señor gobierna. Y dice el Señor, yo levanté los montes, yo bajé los llanos. Me acuerdo de mi papá haciendo trompos con un vidrio, lijando y viendo y bailándolo y lijándolo para darle el punto correcto, la forma en que va a girar. Eso es lo que Dios dice que estaba haciendo. Yo levanté, bajé, quité, yo puse en balanza esto y lo otro, y todo gira perfecto. Gira perfecto, hasta cuando el Señor diga, hasta cuando el Señor quiera. No va a parar, porque el Señor lo gobierna. Él es el dueño de lo que no parece que tenga probabilidad. Pero para poder ver su mano de manera positiva en nuestras vidas, Él debe ser el centro de nuestro universo. Él debe ser el centro. Ninguna otra cosa debe reinar en su lugar. Y nosotros veremos su mano. Mi amado, Jeremías 10:10 dice lo siguiente: el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Jeremías 10:10. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Recuerda esas palabras. Todo lo demás, arena es.